Buenas tardes, licenciada y compañeros presentes. Somos alumnos de la carrera de Química Biológica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Somos el grupo número 7, integrados por Fabiola Zanic, Carla García, Mariel Cizazo y Lesbin Ishpatá. Vamos a hablar esta tarde sobre los canales iónicos y los receptores de acetilcolina. Canales iónicos son proteínas de membrana que permiten el paso selectivo de iones por medio de poros acuosos a través de la membrana de toda célula viva. Estos canales van a estar constituidos por regiones hidrofóbicas en contacto con cadenas hidrocarbonadas de los lípidos y también por regiones hidrofílicas en el interior de la membrana. Estos canales se van a abrir o cerrar en función de estímulos externos. Algunas sustancias tóxicas desactivarán su función. Estos canales van a determinar importantes procesos como la excitación del músculo, la secreción de hormonas, la serotonina y la acetilcolina, entre otros. Potencial de membrana. La membrana presenta un interior negativo en relación al exterior que será positivo. A esto se le conocerá como potencial de membrana y este nos servirá para la comunicación entre células, dando un ejemplo, las células nerviosas, como las neuronas. El potencial de membrana se dividirá en 5 fases. La fase 1 será el potencial de reposo, en el que nos indicará que la membrana estará en un estado negativo. La despolarización, que será la fase 2, que llevará a cabo apertura de sodio. La fase 3, que será el potencial máximo, en donde los canales encontrarán este potencial y con esto su apertura total, y también se encontrará su cierre. Una vez cerrados los canales de sodio, habrá una permeabilidad de canales de potasio, en la cual va a iniciar una repolarización. Es la fase 4. En la fase 5 se lleva acá se puede observar que la despolarización se corresponde a una apertura de los canales de sodio. La despolarización, los canales de sodio están cerrados y los canales de potasio abiertos. Los canales iónicos pueden ser regulados por voltaje o activados por ligando. Los canales iónicos regulados por voltaje, es decir, por potenciales o impulsos eléctricos, son aquellos que nos ayudan a la señalización entre células, ya sea entre neurona y neurona o neurona motora y miocito. Las neuronas van a ser las encargadas de transmitir el impulso eléctrico por todo el cuerpo celular y por el axón. Gracias a esto, se desencadena la liberación de neurotransmisores en un proceso conocido como sinapsis. Estos neurotransmisores serán los encargados de transportar la señal a la siguiente célula. Entonces, para que ocurra la liberación del neurotransmisor, existen 3 tipos de canales iónicos de entrada regulada por voltaje: los canales de sodio, los canales de potasio y los canales de calcio, que son los encargados de que el mecanismo de liberación se lleve a cabo. Tal mecanismo se encuentra ilustrado en esta figura. Como podemos observar, a lo largo del axón de la neurona presináptica se encuentran los canales de sodio y los canales de potasio. Los canales de sodio en un principio se van a encontrar cerrados debido a que la membrana va a estar en reposo, pero al momento que se despolarice debido a la acción de algún neurotransmisor como la acetilcolina, los canales de sodio se van a abrir, permitiendo la entrada de sodio, que despolarizará la membrana localmente, permitiendo la apertura de los canales de potasio, provocando la salida de potasio, lo cual repolarizará la membrana. Estos breves pulsos de despolarización van recorriendo todo el axón hasta llegar a los canales de calcio, los cuales
se van a abrir permitiendo la entrada de calcio, el cual se va a encontrar en una concentración elevada en el citosol, permitiendo la liberación de la acetilcolina por exocitosis. Es decir, la acetilcolina se encuentra previamente almacenada en vesículas, las cuales se van a movilizar hacia la membrana y liberar su contenido en la hendidura postsináptica de la célula receptora. La acetilcolina se va a difundir en la neurona postsináptica, provocando un potencial de acción, y se repetirá de nuevo el mecanismo de liberación de la acetilcolina en la célula, y es así como se difunde el mensaje a través de las células. Cabe mencionar que también hay canales iónicos activados por ligando, como es el receptor nicotínico de la acetilcolina, que permite el paso de una señal eléctrica en la sinapsis, y una unión neuromuscular del cual se hablará más adelante. El receptor de acetilcolina tiene 5 unidades, cuales se muestran aquí de color. Cada unidad tiene 4 hélices transmembrana. Por la que está rodeada El cerebro humano es un órgano sorprendente. Toma lugar con pocos procesos eléctricos y químicos que nos permiten hablar, movernos, ver, recordar, pensar, sentir emociones y tomar decisiones. Dentro del cerebro normal sano, millones de células se comunican unas con las otras, que se continúan con descargas eléctricas, que viajan hacia los axones al fin de esa neurona. Las descargas eléctricas liberan mensajeros químicos llamados neurotransmisores. Los neurotransmisores se mueven a través de uniones de contacto microscópicas o sinapsis entre las neuronas, en donde encuentran sus receptores en las dendritas de la neurona vecina. Este circuito celular permite la comunicación dentro del cuerpo de una neurotransmisión sana. Es importante para el buen funcionamiento del cerebro en la enfermedad del Alzheimer. Se corrompe este juego en una discapacidad comprometida a las neuronas que se comunican una con otra, y la enfermedad surge con el tiempo, destruyendo la memoria y la destreza de pensar. Los investigadores científicos han encontrado los cambios que toman lugar en esta enfermedad. Estructuras anormales llamadas placa, beta-amiloides y marañas neurofibrosas son los hallazgos clásicos encontrados en la enfermedad. Hay transformaciones específicas en la membrana celular de las neuronas que las hacen diferentes. Normalmente una enzima llamada alfa-secretasa corta el precursor de la proteína amiloide o APP, liberando el fragmento. Una segunda enzima, la gamma-secretasa, también produce la APP en otro sitio. Esto libera fragmentos en las neuronas sanas. La enfermedad de Alzheimer, el primer corte se hace más frecuente por otra enzima, la beta-secretasa. El primer corte se hace combinado con lo que hace la gamma-secretasa y da como resultado la liberación de fragmentos cortos de APP o beta-amiloide. Cuando estos fragmentos se juntan, se hacen tóxicos e interfieren con las funciones de las neuronas. Al adherirse más fragmentos, aumentan de tamaño y se hacen insolubles, formando eventualmente placas beta-amiloide.
Las marañas neurofibrosas se hacen cuando una proteína llamada tau se modifica en las células normales del cerebro. Las tau estabilizan las estructuras que son críticas para el transporte interno de las células. Vesículas con sustancias necesarias son llevadas a todas las partes de la neurona a través de los microtúbulos. En la enfermedad del Alzheimer, las tau anormales se separan de los microtúbulos causando daño a los hilos de esta proteína. Se combinan y forman madejas dentro de la neurona, desensamblando el sistema de transporte y destruyendo a la célula. Las neuronas en ciertas regiones del cerebro se desconectan unas de otras y mueren eventualmente, provocando la pérdida de la memoria. Al continuar estos procesos, el cerebro se encoge y pierde su función. Ahora sabemos mucho de estos procesos en el cerebro con la enfermedad del Alzheimer, pero aún hay mucho por aprender sobre esta enfermedad devastadora y fatal.